El mundo es para los que la tienen clara, para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir. Son líderes naturales. Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola chiquillos, hola chiquillas, bienvenidos a la última, ya no nos queda nada, la última clase de repaso, ya de hecho el segundo repaso de lenguaje y comunicación. Como clase es la clase número 30, imagínense, no pensamos nunca que íbamos a llegar, llegamos a la clase número 30. Así que nos apuramos, comenzamos rapidito porque el tiempo apremia, ¿cierto? Ya no nos queda nada, el día del lunes ya damos la PSU, así que partimos al tiro. Veamos, vamos a hacer un pequeño repaso del repaso que hicimos en la clase anterior. Recuerden que, perdón, ya todos los videos están en la página de puntajenacional.cl y además están en el canal de YouTube para que lo vean en cualquiera de las dos plataformas que les sea más conveniente. El repaso de anterior, ¿cierto? El repaso número 1 también ya está disponible y ahora, como dijimos, vamos a hacer el repaso del repaso. El cuadrito que está acá es más o menos la cáscara, ¿cierto?, de cómo está estructurada nuestra PSU. Ya vimos la primera parte que corresponde a conectores y plan de redacción. Ya hicimos ese repaso. Conectores son 10 preguntitas y de plan de redacción son 15 preguntas. O sea, solamente 25 del total que corresponde a la PSU, que son 80 preguntas, un montón, ¿cierto? Y para eso, como decíamos, solamente tenemos 2 horas 30 minutos. Entonces, rapidito, un repaso del ítem de conectores que se establecen 10 preguntitas. ¿Cómo vamos a solucionar este ítem? ¿Cuál es el procedimiento adecuado para solucionar el ítem? Primero, reconocer la información tanto explícita como implícita del texto presentado sin revisar las alternativas. Es decir, revisamos el enunciado que nos están presentando y una vez que lo revisamos, ¿cierto? Más o menos vamos a ser capaces de entender hacia dónde va enfocado, cuál es el conector que hace falta para que ese enunciado, esa oración, tenga coherencia, ¿cierto? Tenga coherencia y cohesión, porque en el fondo son lo que nos están evaluando en este ítem. Después, identificar las relaciones que se establecen entre las diferentes partes del texto, imaginando el conector que mejor representaría esta relación. Hasta el momento, si se fijan, el paso 1 y 2 no hemos revisado ni por si acaso las alternativas que se nos presentan. De hecho, el paso 2 lo que nos dice es, imagínate tú qué conector es el que sea más adecuado para enlazar esta parte del enunciado con la parte que le sigue. 3. Observar y analizar las marcas de puntuación y gramaticales del texto. Dijimos hace varias clases atrás, que hay algunos conectores que no soportan tener una coma delante, ¿cierto? Hay otros que no soportan tener tal vez una coma después. Por ende, es fácil tener cuidado, es fácil caer en la trampita que se nos presenta ahí y poner el conector en cualquier parte o poner cualquier conector. Después, 4, imagínense, recién en el cuarto paso, revisar las alternativas y buscar aquella que mejor represente lo reflexionado. Tíos, si en una de esas tenemos la suerte de poner justo el conector que nosotros creíamos que faltaba y justo ese conector aparece dentro de las alternativas, inmediatamente lo marcamos porque lo más probable es que ese sea el conector adecuado. Y ojo acá, si solo una de ellas
cumple con los requerimientos, se deberá leer nuevamente el texto y evaluar una posible corrección. Recuerden que dentro de esos enunciados no solamente va a faltar una parte, ¿cierto? No solamente vamos a tener un espacio, sino que puede que aparezcan uno, incluso dos espacios, perdón, 2 o 3 espacios faltantes. Ahí sí. Ya. ¿Qué más? Datos para identificar el conector adecuado. Estos datos, estos tips que tanto estuvieron pidiendo. Primero, intentar completar el enunciado presentado sin mirar las alternativas, como les decía hace un ratito. El conector elegido debe mantener el sentido y la gramaticalidad del texto, es decir, tiene que cumplir con las reglas de ortografía literal, puntual y acentual. Este es un dato, ¿cierto? Es un dato que generalmente se da para las personas que están estudiando PSU. El conector más simple suele ser el más correcto. Ahora, la trampa está en esta frase, en esta palabra, suele, solamente suele. Tal vez no es tan así, pero sí se considera como un criterio de simplicidad, ¿cierto? Que el conector más simple suele ser el correcto. Luego, elegir la alternativa siempre, chiquillos, importante, siempre, volver a leer el enunciado para verificar que esté correcto. La idea no es simplemente seleccionar una alternativa y seguir al siguiente ejercicio, sino que verificar que ese conector que nosotros consideramos que era el adecuado cumple y hace que ese enunciado cumple con la regla de coherencia y cohesión, que se entienda y que esté bien cohesionado. Dentro de lo que es plan de redacción, dijimos que la metodología, es decir, el paso a paso para resolver el ítem era el siguiente. Primero, leer el título para comprender el tema. Sí, jamás de los jamases se nos olvide leer el título, porque el título es el que a nosotros nos guía, nos da las indicaciones de más o menos el contenido que va a tener este texto virtual. Después, leer los enunciados analizando la información que cada uno de ellos contiene. Leer cada uno de los enunciados, cada una de las oraciones que se nos presentan, que va a armar este texto, ¿cierto? Medio extraño, pero que arma ese texto. Después, determinar el tipo de orden que se debe seguir. ¿Cuál es ahí la sugerencia? Recuerden que el facsímil es de ustedes. El facsímil no se lo dejan, ¿cierto? No se lo llevan para la casa. Pero en ese momento el facsímil es de ustedes y lo pueden rayar, hacer dibujitos, subrayar, poner comillas, poner números, etc. En este caso tenemos que poner números, ¿cierto? Y lo ideal es que ustedes mismos sean capaces de ir poniendo el orden en que ustedes creen tienen que aparecer los números. Yo creo que aquí necesariamente va a ir unido el 2 con el 3. Entonces pongo 2 y 3. Yo creo que sí o sí el enunciado que principia este texto virtual es el 5. Y marco inmediatamente el 5. Después, establecer la secuencia completa. Una vez que yo ya leí todos los enunciados, ordeno yo ahí mi secuencia. Comprobar si alguna de las alternativas corresponden al orden elaborado. Es decir, si mi orden, el que yo elaboré solito sin mirar las alternativas, corresponde a una de las alternativas, probablemente esa sea la alternativa correcta. Leer nuevamente el ejercicio en el nuevo orden, ¿cierto? En el orden que nosotros dimos y finalmente seleccionar. En caso de dudas, porque en este ítem es muy fácil tener dudas, primero, determinar qué enunciados corresponden al inicio y o al final de la cadena. Cuál va primero y cuál debía seguir al final. De esa manera vamos descartando inmediatamente opciones dentro de las alternativas que nos dan. Tratar de establecer una relación necesaria entre dos o más enunciados. Yo creo que el 4 y el 2 van juntos. Entonces, esa es una relación necesaria. De esa manera nosotros ordenamos y vamos ahorrando tiempo en este ítem de plan de redacción. Después, seleccionar aquellas alternativas que presenten los enunciados escogidos para el inicio y o final o la relación necesaria establecida en el punto 2. De esa manera vamos descartando al tiro, como decíamos. Analizar las diferencias internas que presentan. Tal vez hay alguna alternativa que aparece ahí y que es muy similar a la que yo planteé, pero no es igual. ¿Cuál será la correcta? Revisar entonces. Evaluar cuál de ellas es la secuencia ideal o más cercana al ideal, lo que les decía recientemente. Y finalmente, seleccionar. Ahora bien, dijimos que había un dato o un tip para solucionar este plan de redacción de manera más fácil, más rápida, etc. Y es una especie de fórmula, casi así como en las matemáticas se ocupan fórmulas, nosotros en lenguaje y comunicación también a veces tenemos nuestras propias fórmulas. Esta fórmula es el método T más 12, también por ahí conocido como el I12. ¿Qué quiere decir este I12 o este T más 12?
que ordenamos la secuencia de enunciados que se nos presentan con, primero, partiendo, ¿cierto?, con el tema, definición o descripción, origen, caracterización o cualidades, y finalmente los ejemplos. Los ejemplos suelen ir generalmente al finalizar este texto virtual. Ahora bien, chiquillos, esta es una fórmula, pero contrario a lo de las matemáticas, que las fórmulas siempre funcionan, esta fórmula no siempre funciona. Es un dato, sí, es un tip que nos va a ayudar a ordenar este plan de redacción, pero lamentablemente no nos va a ayudar para todos. Pero sin duda nos va a facilitar el camino. Partimos entonces con este repaso PSU número 2, luego de haber hecho el repaso del repaso, y vamos a ver. Nuevamente esta tablita aparece acá, ¿cierto? Porque lo que vamos a revisar el día de hoy son datos, son tips de vocabulario contextual y comprensión de lectura. Lo que es vocabulario contextual nos van a aparecer 15 preguntas, divididas en 5 con el formato antiguo y 10 con el formato nuevo, y finalmente acá, comprensión de lectura con 40 preguntas. Lo que estuvimos diciendo durante todo el año, comprensión de lectura es la mitad de la prueba. Fíjense, tenemos 80 preguntas, ¿cierto? Y de esas 80, 40 corresponden directamente a comprensión de textos. Es decir, el 50% de la prueba está aquí. El 50% de nuestro puntaje está en comprensión de lectura. Entonces, vamos a partir con vocabulario contextual, que decíamos eran 15 preguntas, con 5 antiguas y 10 nuevas. Presentación del ítem. Esta presentación es la que aparece en el ensayo liberado por el DEMRE y es que probablemente también el que va a aparecer en las indicaciones que nos encontremos en la PSU. La PSU, cada ítem tiene su propia presentación, sus propias indicaciones y probablemente esta es la que vaya a aparecer. Entonces, aquí dice, preguntas de vocabulario consistentes cada una en una palabra que aparece subrayada en el texto, seguida de 5 opciones, es decir, las alternativas, una de las cuales usted elegirá para reemplazar el término subrayado según su significado y adecuación al contexto, de modo que no cambie el sentido del texto, aunque se produzca diferencia en la concordancia de género. Es decir, nos va a aparecer una palabra, ¿cierto? Y a esa palabra nosotros tenemos que elegir dentro de 5 alternativas cuál es la que dentro de esas alternativas es posible reemplazar, digámoslo así, por la palabra inicial, por la palabra que aparece directamente en el texto. Ahora bien, la concordancia, lo que aparece aquí arriba, ¿cierto? En concordancia de género, se refiere a que esta concordancia puede variar. Cuando nosotros hablábamos de concordancia en las clases anteriores, cuando estuvimos hablando acerca de conectores, decíamos, perdón, de conectores, nada que ver, de vocabulario contextual, decíamos que las palabras tienen que tener concordancia en género y número. Género se refiere a si es masculino o femenino y el número se refiere a si es singular o plural, es decir, es uno o son dos o más, ¿cierto? En este caso nos dicen que aunque se produzca diferencia en la concordancia de género, la palabra puede ser utilizada. En estas preguntas, las opciones se presentan de dos formas, estas dos maneras que nos va a aparecer este ítem de vocabulario contextual. 1. Solo la palabra se debe sustituir, que es el formato antiguo y nos van a aparecer 5 preguntas. Y 2. La palabra se debe sustituir acompañada de una explicación temática, que es el formato nuevo y que son 10 preguntitas. Este cambio se introdujo a la PSU desde el año anterior. No recuerdo bien cuál es la relación, que si acá por ejemplo tenemos 5 y 10, no recuerdo bien cuántas eran el año pasado. Pero este cambio se está haciendo desde hace algún tiempo precisamente porque las personas pensaban que lo que tenían que hacer acá era buscar el sinónimo más adecuado para la palabra. Acá, chiquillos, en este ítem no estamos buscando sinónimos, sino que estamos buscando reemplazar la palabra por alguna que sea más adecuada en contexto. Varias veces hemos dicho también, los sinónimos totales en el español o en el castellano no existen. Este es el mismo ejemplo que doy siempre y que he dado en todas las clases y sí, lo están viendo nuevamente, se van a reír porque han escuchado este ejemplo un montón de veces, ¿cierto? Pero no es lo mismo decir linda que decir preciosa, hermosa. Si bien las palabras, claro, son sinónimas, hay una variación, ¿cierto?, dentro de este grado de belleza que tiene esta persona. Por lo tanto, acá no buscamos sinónimos, sino que reemplazar la palabra dentro del contexto, por eso vocabulario contextual, que sea la más adecuada para sustituirla. Entonces, veamos este vocabulario contextual antiguo. Vamos a leer el texto que dice así.
Actualmente, los editores de libros se preocupan cada vez más de publicar los textos en ediciones de bolsillo. Son volúmenes que, por su reducido tamaño y a la vez por su más bajo costo, resultan bastante populares. Mucha gente suele justificar su desconocimiento de la literatura diciendo que no tiene tiempo para leer más que revistas. El libro de bolsillo, edición de cuentos, novelas cortas o pequeños ensayos, que hoy se publica con tanta frecuencia, ofrece una serie de posibilidades de lectura interesante que invalidan tales disculpas. Y si se fijan, la palabra frecuencia acá aparece subrayada de alguna manera, ¿cierto? Aparece destacada. La PSU es una prueba que viene, estoy casi segura, en blanco y negro. Por lo tanto, aquí no nos van a aparecer colores, sino que nos va a aparecer destacada de alguna manera. La manera que tienen de destacarla es precisamente ennegreciéndola o subrayándola o poniendo la palabra en mayúscula, ya para destacar por la que nos están preguntando. Y acá nos están preguntando por la palabra frecuencia. Entonces, al ladito o abajito, ¿cierto? Cuando estemos desarrollando la PSU, nos va a aparecer frecuencia, tal como aparece en el ejercicio allá. Va a aparecer frecuencia y 5 alternativas hacia abajo. ¿Cuál sería la alternativa que mejor reemplaza la palabra dentro de este contexto? A la palabra frecuencia sería la palabra regularidad. Nos aparece insistencia, premura, naturalidad, cotidianidad. Pero la verdad es que como aquí habla acerca de un periodo de tiempo que se está repitiendo con el tiempo, hablamos de una regularidad. Cotidianidad tiene que ver con que se haga todos los días. Naturalidad va a tener que ver con la simpleza, con lo que se presente. Premura va a tener que ver con una rapidez, con una muy pronta publicación. Y la insistencia va a tener que ver con estar ahí insistentemente, como dice la palabra, ¿cierto? Publicando libros sin que mucho a nadie le interese. Después, ese sería entonces el vocabulario contextual antiguo, de esa manera se presenta. Con respecto al vocabulario contextual nuevo, tenemos otro texto que dice así. Baudelaire señala al poeta como receptor de una revelación especial de la naturaleza. Ya en el primer enfoque de su descripción de París, aparece su deseo de presentarnos una realidad diferente de la ciudad tradicionalmente conocida. Baudelaire escogió los viejos arrabales, el humo, los seres desheredados que pueblan la calle, todo lo que a primera vista choca, lo que encierra una fealdad repugnante, pero de lo cual, con mórbida ternura, él ha sabido fijar lo inaprehensible y extraer de la opaca realidad visible haces de luz. Y acá, en el vocabulario contextual nuevo, nos aparece la pregunta, incluso en el vocabulario contextual antiguo ni siquiera nos preguntan, nos ponen directamente la palabra. Acá nos preguntan y nos dicen, ¿cuál es el sentido de la palabra, en este caso, repugnante, en el contexto del cuarto párrafo del texto leído? El texto leído anteriormente era un cuarto párrafo de todo un texto gigante, así que por eso dice cuarto párrafo. Y si se fijan, acá nos sale una serie de palabras, ¿cierto? Vamos a mover el cursor. Una serie de palabras en mayúscula y después le aparece una explicación. Lo que el DEMRE llama, me voy a devolver, lo que el DEMRE llama como explicación temática. Entonces, en el vocabulario contextual nuevo nos van a aparecer, ¿cierto? Nos aparece la palabra por la que teníamos que reemplazar, una serie de palabras que siguen, ¿cierto? Que son posibles de ser reemplazadas por, que son posibles de reemplazar a repugnante y le aparece un contexto temático, es decir, una explicación de alguna manera. Muchas personas dicen, ay, profe, esto llegó pero a embarrarme la vida, yo no sé, me carga eso del contexto, pero la verdad es que lo que se enfoca aquí, lo que se refuerza es la idea de vocabulario contextual. Vamos a insistir nuevamente en esta parte, chiquillos. El vocabulario contextual es la palabra dentro de su contexto, dentro de la realidad que marca esa palabra, dentro del texto, ¿cierto? Entonces, no se nos puede olvidar que no estamos buscando el sinónimo más adecuado, o no estamos buscando el sinónimo más sinónimo, sino que estamos buscando la palabra que mejor reemplace a la palabra destacada sin alterar, ¿cierto?, el significado de este texto. Entonces, ¿qué pasos podemos seguir para responder el ítem de vocabulario contextual antiguo? La verdad es que para responder el ítem de vocabulario contextual nuevo, ese que nos van a hacer 10 preguntas, no hay mucha diferencia entre uno y otro, pero sí tiene algunas y por eso los separamos entre nuevo y antiguo. Ya, primero, leer el término que encabeza el ejercicio. ¿Por qué término me están buscando? Y después, lo más lógico es buscar el término dentro del texto. ¿Por qué es lo más lógico? Porque estamos hablando de vocabulario contextual.
no el sinónimo más sinónimo. Entonces buscamos el término que aparezca en el texto para darle una pequeña leída nuevamente acerca de lo que está hablando ahí. 3. Identificar el significado denotativo o connotativo del término subrayado en el contexto. Dijimos que los textos que son en su mayoría textos de características literarias van a buscar, ¿cierto? O van a utilizar mayoritariamente un lenguaje connotativo, y los textos de características no literarias van a ocupar mayoritariamente palabras con su significado denotativo. Después, 4. Analizar el significado de cada opción dada como posibilidad de reemplazo. Independiente de si, se dice su, pero es de si, no existe concordancia de género. Ir buscando dentro de las opciones cuál sería la palabra más adecuada. 5. Identificar la palabra que presenta el significado denotativo o connotativo más adecuado para reemplazar en el contexto. Ir ya más o menos seleccionando, determinando qué palabra es la más adecuada. Analizar en el contexto si el término escogido mantiene las características semánticas del término subrayado. Es decir, una vez que yo ya elegí una alternativa como correcta, busco la palabra donde estaba ahí subrayada, y en vez de leer ese párrafo o esa línea, ese enunciado, ¿cierto?, con la palabra original, la cambio por la que yo creo que puede reemplazar esa palabra. Y si funciona, y si esa palabra no altera el significado del texto y le otorga coherencia y cohesión, es decir, si el sentido se mantiene, lo marcamos. Después, pasos a seguir para responder el ítem de vocabulario contextual nuevo. Veamos. Determinar las acepciones de la palabra. Dijimos que hay palabras que tienen muchísimos significados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Cuando hablamos de acepciones nos referimos a todos esos significados que nos aparecen en el diccionario como significado posible de la palabra. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Determinamos las acepciones de la palabra. Solamente tiene una o tal vez tiene más de uno. Después, determinar el sentido de la palabra en su contexto. ¿Qué significa esa palabra ahí? ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué función está cumpliendo esa palabra dentro del contexto en el que se enmarca? Después, observar las opciones y descartar aquellas que presentan palabras que no posean un sentido adecuado al contexto. Es decir, de repente nos van a presentar palabras que no tienen pero nada que ver, inmediatamente irlas descartando. O nos van a presentar palabras que son los antónimos, nada que ver tampoco. Entonces también vamos eliminando esas alternativas que no nos sirven. A leer las justificaciones de aquellas opciones que se acercan más a la palabra lema, es decir, a la palabra por la que nos están preguntando, reconocer, primero, si la justificación se relaciona correctamente con el término que explica, es decir, esta justificación temática que aparece al lado se relaciona con el término que me están preguntando, tiene que ver con el contexto en el que se enmarca esa palabra. Después, determinar si la justificación es coherente con el sentido del texto al efectuar el reemplazo de la palabra. De repente la palabra va a ser muy bien utilizada, muy adecuada, ¿cierto? Pero el contexto temático que le dan es una cosa muy disparatada, por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? No, esta alternativa no sirve, borrarla. Después, reemplazar la palabra por la opción escogida y corroborar si respeta el sentido del término en el contexto. Es decir, nuevamente lo que hacemos aquí es comprobar, darme cuenta si la palabra o la alternativa que yo escogí era la adecuada para que ese texto mantenga el sentido. Aquí nuevamente, si el sentido se mantiene, la marcamos como respuesta correcta. Ahora, hay que tener algunas consideraciones aquí. Si existen dudas con respecto al término, ¿cierto? Con respecto a la palabra que se me presenta ahí, y la conozco, por supuesto, tenemos que considerar 3 filtros para ir descartando alternativas, sobre todo si es que estamos entre una u otra. Decimos, ay, pucha, puede ser la A y también puede ser la C. Después, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos filtros. ¿Qué filtros ocupamos? 3, el de propiedad, adecuación y precisión. La propiedad tiene que ver con que si el significado del término debe responder al término subrayado en el texto usado en contexto. Es decir, la acepción que aparece ahí como significado es correcta, es adecuada, fijarme. Después, adecuación. La palabra escogida debe ser la más adecuada para el registro y tipo de texto. Decíamos que los textos no literarios utilizan mayoritariamente palabras en su sentido denotativo y los textos literarios, por el contrario, utilizan sus palabras en su sentido más connotativo. Así, además,
de repente nos van a aparecer distintos tipos de textos, ¿cierto? Esto lo hemos visto varias veces. Nos van a aparecer textos muy extensos, otros más cortitos, algunos muy complicados y otros más simples. Incluso van a aparecer con distintos registros, es decir, va a aparecer un texto más formal y otro que tal vez va a representar más a la oralidad. Entonces hay que tener cuidado con esos elementos. Después, precisión. El uso del vocabulario debe responder a los rasgos denotativos y o connotativos de las palabras que se presentan en el ejercicio. Lo que nos mencionábamos anteriormente, fijarnos, ¿cierto?, en esta denotación o en esta connotación. Ahora bien, estas dos palabras, denotación y connotación, la vimos durante el año, pero como ahora estamos haciendo el repaso y esta clase es dedicada a todos aquellos que estuvieron con nosotros en el año, ¿cierto? Y a todos aquellos que recién se vienen integrando puntaje nacional, estudiando última hora para la prueba, tenemos que pensar, ¿cierto?, en todos ellos y vamos a definir lo que es denotación y connotación. Estas palabras que tal vez para algunas personas suenan muy extrañas, muy ajenas, muy lejanas y que incluso la palabra connotación en algún momento la estuvieron ocupando con un significado que no tenía pero nada que ver. Entonces, cuando hablamos del significado denotativo o hablamos de la denotación, nos estamos refiriendo al significado que se le da a la palabra en un sentido totalmente literal, es decir, sin ninguna doble interpretación. El sentido, de alguna manera podríamos decirlo, el sentido del diccionario, denotación, diccionario, las dos empiezan por D. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de este elemento. La bomba está por ser desactivada. Y aquí estamos pensando en una bomba como un artefacto explosivo que hay que desactivar de alguna manera. Al contrario, en la connotación, ¿qué es lo que ocurre? La palabra aquí es usada en sentido figurado, es decir, es usada con 1, 2, 3, n sentidos todos posibles dentro de un contexto. Y a la misma palabra que aparecía al inicio, ¿cierto?, la palabra bomba, después la podemos utilizar en una oración como en esta fiesta lo estoy pasando bomba. Estoy pasando súper bien, el ambiente está tan explosivo como una bomba, ¿cierto? Y ahí entonces utilizamos su sentido figurado, el sentido de que se le da dentro de un contexto adecuado, dentro de un contexto situacional determinado. Entonces, cuando hablamos de denotación, hablamos de la palabra usada en sentido literal. Y por eso decíamos que se relaciona tanto con los textos no literarios. Porque piensen, una noticia, que es un texto no literario, ¿cierto?, tiene que exponer tal cual son las cosas para que nosotros no le demos ningún tipo de doble interpretación, sino que todos más o menos entendamos lo mismo con esa noticia. Al contrario de lo que ocurre con la connotación, que se utiliza mayoritariamente en los textos de características literarias, porque ahí lo que se le trata de dar al lenguaje es una belleza, ¿cierto?, un cierto grado estético. Por lo tanto, aquí sí se utiliza mucho este sentido figurado, este doble sentido, tercer sentido, cuarto sentido que se le puede dar a las palabras. Por eso a muchas personas se les dificulta leer poemas, porque los poemas son los que más utilizan la connotación. Ya, una vez dicho esto, nos vamos con la última pregunta de desafío de los amiguitos de la Universidad Mayor. Vamos a ver esta pregunta de desafío y la pregunta de desafío dice así. Tenemos un texto y una pregunta seguramente de vocabulario contextual, porque ahí dice fugaz y está destacado de alguna manera. Entonces dice, las mejores películas chilenas son las cortas y sin pretensiones. Vi una excelente de la Antártida. El público aplaudió. Voy a poner un reparo a la película. Se trata de la presencia fugaz de cierto detalle revelador de un error histórico repetido e inveterado. En dicha película aparece su majestad, el rey de España, en su trono en el momento de nombrar a Pero Sancho de Hoz gobernador de las nuevas tierras que descubriera con exclusión de Chile. Este Pero Sancho había sido socio de Pizarro. Tales contratos se ventilaban mediante el Consejo de Indias en nombre del rey, pero nunca con el rey en persona. Entonces, como aparece esa palabra ahí destacada, subrayada, ¿cierto?, de alguna manera, nos preguntamos, ¿cuál es el sentido del término fugaz en el fragmento anterior? A. Huidiza, porque el detalle no se deja comprender del todo. B. Momentánea, porque el detalle aparece en una escena breve. C. Mínima, porque el detalle no ocupa parte significativa de la película. D. Oculta, porque el detalle debe ser descifrado dentro de la película. E. Intrascendente, porque el detalle no tiene importancia en sí mismo. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Vamos a ver inmediatamente la respuesta correcta, y la respuesta correcta era la C. Mínima, porque el detalle no ocupa parte significativa de la película.
Frente a A, que dice huidiza porque el detalle no se deja comprender del todo, la verdad es que el detalle es tan mínimo, tan pequeño que no altera el significado de la película, por lo tanto no corresponde. B, momentánea, porque el detalle aparece en una escena breve. Efectivamente, aparece en una escena breve, aparece en una escena, pero la escena de por sí no es breve, sino que el instante en el que aparece es breve. Por lo tanto, no tiene nada que ver. D, oculta, porque el detalle debe ser descifrado dentro de la película. La verdad es que como no altera ni siquiera el significado de la película, no tenemos que descifrar, pero nada de nada. Por lo tanto, no sería oculta y además ni siquiera es oculto porque el detalle aparece a vista y paciencia dentro de la película. Es intrascendente porque el detalle no tiene importancia en sí mismo para el autor, ¿cierto? Y aquí siempre tenemos que estar pensando que aquí estamos hablando acerca del texto en sí mismo, así como los caballitos, ¿cierto? Muy fijados en el texto y no pensando en lo que me dicen los demás. Intrascendente, porque el detalle no tiene importancia en sí mismo. Claro, él dice el detalle no tiene importancia dentro de la película porque no altera su significado. Pero ese detalle para ese autor, en este contexto, dentro del texto, es importante. Por lo tanto, el detalle la verdad es que es mínimo, pero no por eso para el autor es intrascendente. Entonces, terminamos con la última pregunta de desafío de la Universidad Mayor. La última de estas 30 clases que estuvimos juntitos. Nos vamos entonces a revisar ahora el ítem de comprensión de lectura. Este ítem de comprensión de lectura son 40 preguntas, como habíamos dicho hace varias clases atrás, cuando recién estábamos presentando la PSU, ¿cierto? Y que empezamos a decir en el repaso reciente. El ítem de comprensión de lectura abarca 40 preguntas y por ende es el 50% de la prueba. Sí, chiquillos, yo sé que duele el estómago escucharlo porque es el 50% de la prueba está contenido en este ítem. Ahora, antes de continuar con las explicaciones del ítem de comprensión de lectura, nosotros la verdad es que este repaso lo dividimos entre vocabulario contextual y comprensión de lectura. Pero la verdad es que no van a aparecer solamente, por ejemplo, un texto en que me pregunten solamente vocabulario contextual sin comprensión de lectura. Este ítem de comprensión de lectura y el de vocabulario contextual se presentan en conjunto. Nos van a aparecer tanto después de un texto, ¿cierto? Nos van a aparecer tanto preguntas del vocabulario como de comprensión. No van a aparecer separadas, sino que se van a referir al mismo texto. Tal vez algún texto no va a aparecer con vocabulario contextual, pero sí con comprensión de lectura. Recuerden que son solamente 15 preguntas de vocabulario contextual. Entonces, antes de partir, ¿cierto?, con lo que es comprensión de lectura, comprensión textual, tenemos que pensar lo que es texto. Y el texto es un conjunto de enunciados que mediante signos, ¿cierto?, mediante estas palabras, permite entregar un mensaje coherente y cohesionado según el contexto. Cuando hablamos de coherencia, estamos hablando de que el texto se entienda, que tenga la capacidad de ser entendido, y cuando hablamos de cohesionado tiene que ver con utilizar correctamente los conectores. Ahora, ambos elementos, coherencia y cohesión, no se separan, siempre aparecen en conjunto. ¿Por qué? Porque si el texto está correctamente cohesionado, es decir, tiene perfectamente utilizados los conectores, se va a entender, por ende va a ser coherente. Al contrario, si el texto no está bien cohesionado, si los conectores que aparecen ahí son cualquier tipo de conector, no va a ser coherente y es cuando nosotros leemos un texto y decimos, ya, esto no lo entiendo. Basura, fuera. No sirve, ¿no es cierto? No lo entendemos. El texto, además, posee distintas finalidades comunicativas dependiendo de la intención. Y esta intención la va a dar el emisor, ¿cierto? El autor de este texto, a través de las palabras que vaya expresando en él. Esta finalidad comunicativa entonces no va a aparecer explícita, sino que va a aparecer de manera implícita, inferencial. Esta habilidad que todo el mundo le tiene miedo porque dice, profe, es muy difícil de inferir. No, chiquillos, no es difícil. Todo aparece en el texto y lo hemos dicho, lo dije recién, lo dije en clases anteriores y lo voy a seguir repitiendo. Con el texto, igual que los caballitos, ¿cierto? No mirar para ningún otro lado, ni pensar en lo que me dijo la mamá, de la abuelita, de mi amiga con respecto al tema que aparece en el texto. Siempre pensando en el texto que estamos leyendo y no lo que sabemos previamente de él. Ahora tenemos que hacer la salvedad de todas maneras que el término texto y discurso se utilizan indistintamente en la PSU. ¿Por qué? Y hacemos la salvedad porque mucha gente ha estado estudiando, por ejemplo, de los videos que hemos estado subiendo acá a Puntaje Nacional y dicen, pucha, en un lado dicen texto argumentativo, pero la profe me está diciendo discurso argumentativo. ¿Son lo mismo?
Sí, chiquillos, al fin y al cabo tienen ciertas diferencias, ¿cierto? Cuando hablamos de texto, hablamos del texto escrito en sí mismo, y discurso tiene un contexto que lo acompaña, pero finalmente y generalmente se utilizan de manera indistinta. Por lo tanto, acá en la PSU también vamos a utilizarlo de manera indistinta. Ya, dentro de las clases que estuvimos viendo durante el año, ¿cierto? Las últimas clases sobre todo, vimos la diferenciación o la esquematización que se puede hacer con respecto a los textos. Frente a los textos, nosotros tenemos dos grandes categorías. Tenemos el texto literario y el texto no literario. Con respecto a los textos literarios, nos encontramos con el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Cuando hablamos del género narrativo, nos referimos a los cuentos, a las novelas, ese tipo de elementos. Género lírico, nos referimos ahora sí a los poemas, y en el género dramático nos referimos a las obras dramáticas, a todas esas obras que pueden ser representadas en el teatro. Incluso podría ser a los guiones de las teleseries, ¿cierto? Y con respecto a los textos no literarios, nos encontramos con el discurso o texto expositivo, el discurso o texto argumentativo, el discurso o texto dialógico, los textos discontinuos y los medios de comunicación masiva. Con respecto al discurso expositivo, nos encontramos con textos, como dice el nombre, expositivos, que dan cuenta de lo que está ocurriendo, como las caracterizaciones, las narraciones, los comentarios, pero siempre desde una mirada más bien impersonal o muy fundamentada. El discurso argumentativo tiene que ver con estos discursos que nosotros hacemos para defendernos, ¿cierto? Donde planteamos nuestra tesis, base, garantía, respaldo, en el fondo tesis y argumentos. El discurso dialógico tiene que ver con la manera en que tenemos que expresarnos dentro de un contexto dialógico, viene de diálogo. Textos discontinuos tiene que ver con todos aquellos textos que uno dice, ya, ¿y esto es texto? Sí, efectivamente, eso también es texto y es considerado texto no literario como un texto discontinuo. ¿Y por qué les digo así como, ya, esto también es texto? Porque cuando hablamos acerca de una tabla, de un mapa, de un gráfico, de una infografía, uno dice, pero esto no es texto, esto no es lo que a mí me enseñaron en el colegio como texto. Y efectivamente sí es un tipo de texto, porque podemos leerlo, ¿cierto? Podríamos decir que todo es texto o todo es discurso, porque en la medida en que nosotros los vamos decodificando, los vamos entendiendo, nos vamos dando cuenta que tienen, por ende, coherencia y cohesión. Una tabla, un gráfico, un mapa, una infografía, como les decía, también son textos, pero son llamados textos discontinuos. Y finalmente los medios de comunicación masiva, con especial énfasis a la noticia. Es probable que nos aparezca por ahí alguna noticia dentro de la PSU. No es exacto el dato, ¿cierto? No puedo darles ese dato porque no sabemos qué textos van a entrar, pero generalmente suele entrar alguna noticia, ¿ya? Así que es probable que alguna aparezca. Ya, estrategias de comprensión de lectura. Esto es para las personas que dicen, profe, no hay caso, no me puedo concentrar, no entiendo el texto, odio leer, odio escribir, odio todo. Para esas personas les digo, pucha, probablemente han estado leyendo mal. ¿Por qué? Porque esta estrategia de comprensión de lectura toma 3 momentos que son pero más que importantes para leer. Y esos momentos son el antes, el durante y el después. Con respecto al antes, tiene que ver con todos aquellos que a simple vista nos relacionan con el texto. Por ejemplo, la forma del texto. Es sumamente fácil identificar o distinguir un poema de una noticia de un género dramático. ¿Por qué? O de algún texto dramático. ¿Por qué? Porque el poema nosotros sabemos que se estructura en versos, ¿cierto? Y que además tiene sus estrofas separadas, etc. Cuando hablamos de un texto dramático, sabemos que los nombres de los personajes aparecen ahí diciendo lo que dice ese personaje finalmente. Tienen sus paréntesis para indicarnos qué es lo que está haciendo el personaje, etc. Y la noticia también la conocemos a simple vista porque tiene su titular, tiene su bajada, etc. Todos esos elementos a mí me permiten inmediatamente decir, este texto se va a tratar acerca de tal cosa, va a ser una noticia, va a ser un texto dramático, etc. Pero no solamente tenemos que dejarlo ahí, también dentro de este antes tiene que ver con el título. Y el título a mí me enuncia más o menos de qué se va a tratar el texto, porque el título es prácticamente un resumen del contenido del texto al que me estoy enfrentando. Entonces, en el antes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar elementos reconocibles del texto
y de tema, generar expectativas, activar predicciones. Este texto se va a tratar acerca de las casas, de los autos, del fútbol. Pero eso aparece en el título. El título ya me va a dar luces, ¿cierto? Me va a ir dando ciertos conocimientos y me va a generar expectativas. Después, en el durante, ¿qué es lo que hago? Una vez que yo ya dejé atrás este momento de antes, ya leí el título, ya sé más o menos a qué texto me estoy enfrentando. A la medida que voy leyendo, voy decodificando o descodificar, identificar marcas textuales, realizando inferencias y predicciones sobre el desarrollo del texto, probando estas inferencias y actualizándolas además, y distinguiendo lo fundamental de lo secundario, identificando errores o lagunas de comprensión. Es decir, una vez que yo voy leyendo, inmediatamente también voy haciendo y activando predicciones. Voy diciendo, después va a pasar tal cosa con tal personaje. Pero resulta que no pasó. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volver a estructurar la predicción que yo ya había hecho con anterioridad. También distinguir lo fundamental de lo secundario. Y esta información es importante. Este personaje que aparece aquí en la esquina de la ventana diciendo hola, ¿es relevante? Distinguiendo lo fundamental de lo secundario entonces. Identificando errores o lagunas de comprensión. Si yo seguí leyendo, de repente me doy cuenta que no entendí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Identifico el error de mi lectura, vuelvo atrás y relleno esta laguna de comprensión, es decir, este vacío que no entendí, que fui leyendo, y me di cuenta que no entendí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vuelvo a leer el texto o vuelvo a leer hasta la parte que yo recuerdo. Y después, el tercer punto, reconocer y formular el tema y la idea principal, realizar tareas asociadas al texto, elaborar una síntesis, responder preguntas, etc. Una vez que yo ya leí este texto, ¿cierto? Que ya hice el antes y el durante, ya leí el texto, ya sé de qué se trata, ¿qué es lo que hago? Realizo algunas tareas. Me pregunto, ¿de qué se trataba el texto? ¿Quiénes intervenían en el texto? Voy a contarme el texto. Entonces estoy haciendo un resumen. Voy a responder preguntas, que es lo que me piden finalmente que haga en la PSU, y así sucesivamente. Ya, hay cierto tipo de preguntas que aparecen sí o sí relacionadas porque son las preguntas que van midiendo habilidades dentro de esta comprensión lectora. Tipos de preguntas tiene que ver, por ejemplo, nos van a preguntar identificar el tema. ¿De qué se trata el texto? ¿Cuál es el tema que aborda el texto? ¿Cuál es el tema del párrafo tanto? Entonces, cuando nos pregunten ese tipo de cosas, lo que están pidiendo que hagamos es identificar el tema. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que considerar primero que el tema es aquello de lo que habla el texto, lo que el autor tiene la voluntad de abordar, representar o discutir. ¿Cómo distinguimos este tema, cierto? ¿Cómo lo identificamos? Es posible identificarlo durante la lectura desde el título, por lo que la respuesta debe reflejar la totalidad del texto. Una respuesta sencilla, una respuesta práctica acerca de qué se trataba el texto. Se debe formular con una frase simple, sin información accesoria ni verbos conjugados. Y este es un dato, ¿cierto? Cuando nos piden identificar el tema, esto es el resumen del resumen. El resumen del resumen que yo ya hice acerca del texto. Entonces, tenemos un texto con respecto a lo mucho que han bajado la venta de cebollas en el último trimestre en la Vega Central de Santiago. Ese es nuestro texto. Podríamos decir, es una noticia acerca de lo que ha bajado en el último trimestre la venta de cebollas en la Vega Central de Chile. Tenemos aquí una frase propuesta y tenemos otra frase propuesta. Ya sabemos que la primera está mal porque tiene una X allá al final, ¿cierto? Y que esta es la adecuada. Pero ¿por qué dijimos que esta es la adecuada y la de acá no? Porque primero dijimos que se debe formular con una frase simple. Simple. La primera frase dice, el comercio de cebollas ha bajado en la última temporada. Tenemos información accesoria ahí. ¿Por qué? Porque aquí lo que a nosotros nos importa finalmente es el comercio de las cebollas. Tenemos información accesoria que está de más dentro de ese resumen de identificar el tema. Y después nos dicen además sin verbos conjugados. Cuando hablamos de los verbos conjugados es cuando ponemos a los verbos en acción. Cuando estamos en el colegio, somos pequeñitos y nos están enseñando los verbos, nos dicen los verbos son las acciones, ¿cierto? Entonces, Juanito caminó de la casa al colegio. Pedrito corrió para alcanzar la pelota.
María jugó a la pelota. No sé. Todos esos verbos que aparecen ahí, todas las acciones que están representando estos sujetos son verbos, pero están conjugados, es decir, aparecen realizando algún tipo de acción. Cuando el verbo no está conjugado es cuando aparece en su forma simple. Caminar, correr, saltar, bailar, modular, no sé, cambiar, etc. Entonces, ese verbo conjugado que aparece en la primera frase, inmediatamente nos dice, oye, no, esta frase no es la que me sirve. La que sí me sirve, que no aparece ningún verbo conjugado, que es una frase totalmente simple con respecto al tema que habíamos, o sea, con respecto al texto que habíamos planteado anteriormente, es el comercio de cebollas. Simple, preciso, conciso, cortito. Después, identificar el título más adecuado. Esta es una de las preguntas que surgió, ¿cierto?, dentro de las clases anteriores de, profe, no sé cómo identificar el título más adecuado, profesor, profesorcita, por favor, deme un dato. Aquí está el dato. Tenemos que pensar primero que el título es la síntesis del contenido del texto donde se expresa la idea principal. Si en identificar el tema decíamos que era la síntesis de la síntesis, el título es la síntesis de la síntesis de la síntesis de la síntesis. Contenido muy resumido. Una vez que ya se respondió a las preguntas de qué se trata el texto, qué es lo principal de lo que se habla, cuál es la idea principal del texto, el trabajo es más simple porque ya inmediatamente empezamos a hacer la síntesis de la síntesis de la síntesis de la síntesis, o el resumen del resumen del resumen, etcétera, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener ojo aquí, chiquillos, y mucha importancia porque este es un error que es muy fácil cometer. ¿Cuál es este error? Chiquillos, no nos están pidiendo un criterio estético. No nos están pidiendo que digamos, ay, este título es el más adecuado para el texto porque suena tan bello y Chile país de poetas, entonces busquemos el título más lindo. No, error, malo. ¿Por qué? Porque nos están preguntando por cuál es el más bonito, ni por el que suena mejor, sino que nos están preguntando por el que mejor sintetiza el texto, por el que mejor resume el contenido del texto. Entonces, ese criterio estético tenemos que dejarlo totalmente de lado, no nos sirve y al contrario nos hace caer con mucha facilidad en este tipo de preguntas. Después, ¿qué hice? Ahí. Después, ¿qué otro tipo de preguntas nos podemos encontrar? Identificar lo que se afirma en el texto. Y estas preguntas son sencillas, son fáciles de ir viendo o encontrando su respuesta. ¿Por qué? Porque cuando nos piden identificar lo que se afirma en el texto, finalmente nos están preguntando por información textual, por información explícita dentro del texto, que es sumamente fácil, uno va leyendo y lo encuentra con el dedito puntualizado, ¿cierto? Ahí, ¿dónde está? Por lo que me están preguntando. Entonces, corresponde identificar contenido textual, lo que les decía, presente en el texto. Se debe buscar en el texto lo que se dice de manera explícita. ¿De qué color eran los ojos de Rapunzel? Y en el texto decía, los azules ojos de Rapunzel brillaban al sol de mediodía, no sé. Los ojos eran azules, así de simple, aparece la información ahí explícita. Después, determinar el propósito del autor. ¿Qué propósito tiene el autor de ese texto, de ese texto en el texto? Busca dar cuenta busca dar cuenta del objetivo de comunicación del autor. Para identificarlo, es conveniente identificar también el tipo de texto al que nos estamos enfrentando. Entonces, los textos dijimos que los dividíamos en literarios y no literarios. Los textos literarios tenían ciertas características, los no literarios también tenían sus propias características. Pensando en estas características propias, ¿cierto?, del texto literario como el no literario, teníamos que fijarnos cuál es el propósito que aparece ahí, cuál es el propósito principal de ese tipo de texto. Los textos literarios, por ejemplo, pues, principalmente van a tener propósitos de entretener, de a nosotros contarnos cosas y que nos den risa o nos atrapen, ¿cierto?, nos entretengan. Va a tener una finalidad más bien lúdica. Al contrario de lo que ocurre en el punto 2 y el punto 3 con los otros tipos de texto que tienen que ver más con lo no literario, ¿cierto?, que es la de informar, persuadir o convencer. ¿Por qué aparece persuadir o convencer ahí separadito? Porque persuadir y convencer no se refieren necesariamente a lo mismo. Y aquí nuevamente aparece lo de los sinónimos. No tenemos sinónimos totales en el español.
persuadir y convencer, sí, son sinónimos, se refieren más o menos a lo mismo. Y en ese más o menos está la diferencia. Cuando nosotros persuadimos a una persona, utilizamos recursos que pueda esa persona entenderlo desde su cabecita, desde su razón. Y utilizamos argumentos lógicos racionales. Por otro lado, ¿cierto? Hechos totalmente objetivos. Y por otro lado, cuando hablamos de persuadir, estamos hablando de argumentos que tienen que ver más que nada con la empatía, con generar un tipo de afecto o de sentimiento en esa persona. Entonces estamos hablando de argumentos persuasivos afectivos que tienen que ver más que nada con el corazón o con los sentimientos para esas personas que dicen, no, yo no tengo corazón, bueno, con los sentimientos. Después, interpretar la intencionalidad de un autor. El autor escribe con un propósito que dependa de las metas que persiga, lo que se traduce en un efecto determinado en el receptor. El autor no escribe porque sí, no escribe porque dice, estoy aburrido, voy a escribir. Bueno, sí, a veces pasa. Pero en ese momento en que dice, estoy aburrido, voy a escribir, nos está queriendo decir algo. Ese autor pone de alguna manera, ¿cierto?, en evidencia lo que él quería decirnos. Incluso aunque ese autor lleve 100 años muerto, sea un autor de una isla perdida en Filipinas y no sé, originalmente estaba escrito en otro idioma, ¿cierto? Da lo mismo. Ese autor en algún momento escribió para algo, ¿cierto? Tuvo una intención. Para esto, entonces, debes de examinar cada una de las partes que componen el texto y distinguir la información principal de la información secundaria para reconocer el efecto que se persigue. Es decir, acá nosotros estamos interpretando el efecto que busca, la intención que tiene el autor de generarnos algo. ¿Y qué es ese algo que busca generarnos? Una vez que nosotros ya tenemos establecidas cuál es la información principal, cuál es la información secundaria, ya sabemos más o menos cuál era la intención o la finalidad que tenía ese autor. Otro tipo de preguntas que nos va a aparecer es la de determinar la relación entre los párrafos. ¿Qué relación se establece entre el párrafo 1 y el 7? O entre el párrafo 5 y entre el párrafo 4 y el 5, entre el párrafo 6 y el 7, y así sucesivamente, entre el párrafo N y el párrafo N, el párrafo I y el párrafo Z. Entonces, cuando nosotros nos piden determinar la relación entre los párrafos, primero se trata de determinar la relación entre la idea principal del primer párrafo aludido con la idea del segundo indicado. Se debe analizar cada párrafo por separado, determinando la idea principal y la secundaria para determinar la función que cumple la idea principal en el desarrollo del tema. De esta manera, se establecen los rasgos característicos de cada uno para conectar la información entregada por los párrafos. Entonces, dato tip de esos que estaban pidiendo con desesperación a última hora, ¿cierto? Chiquillos, cuando vayamos leyendo un texto, lo ideal, lo más sencillo, ¿cierto?, que nos va a servir mucho, sobre todo para ahorrar tiempo, es ir leyendo el texto y párrafo por párrafo ir determinando o haciendo un pequeño resumen del contenido de ese párrafo. ¿Por qué? Porque de esa manera estas preguntas nos va a salir sí o sí en alguna parte de la PSU. Entonces, de esa manera, si nosotros vamos haciendo resumen de cada uno de los párrafos, un resumen pequeño, chiquillo, por favor, no una cosa eterna, gigante, que prácticamente sea del mismo porte del párrafo, una cosa pequeña. Vamos a poder determinar cuál es la relación que cumplen los párrafos. Entonces, por ejemplo, si nos pregunta, el texto tiene 7 párrafos, y nos presentan la relación o nos piden determinar la relación entre el párrafo 1 y el 7, probablemente el 1 va a ser párrafo de introducción, donde se va a presentar el tema del que se va a hablar, y el párrafo 7, como va a ser la conclusión, va a hacer un pequeño resumen del tema o va a dar respuestas al tema, no sé, lo que tenga que hacer ese párrafo 7 ahí de finalización del texto. Entonces, hacer este tipo de resumen acerca de los párrafos nos va a ir ahorrando tiempo, por ejemplo, para este tipo de preguntas como determinar la relación entre los párrafos o lo que se afirma en el párrafo tanto o algún tipo de pregunta así. Y también tenemos tipos de preguntas donde lo que nos piden es inferir a partir de cierta información del texto o del contenido global. Y esta es otra de las habilidades que muchas veces dicen, profe, no. Profe, no. A mí no me gusta inferir, porque yo no sé lo que es inferir. Inferir, chiquillos, es hacer el acto de que somos todos investigadores privados. Somos todos investigadores privados, somos todos estos CSI, ¿cierto? Como en las series de policías. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
desentrañar el texto, ir mirando capa por capa qué es la información que no está presente de manera textual, pero que sí subyace, es decir, aparece una vez que nosotros nos metimos en el texto, le movimos todos estos músculos, estos órganos y nos encontramos con algo que pensamos que no estaba ahí, pero sí está. Entonces, la inferencia es un proceso lógico que permite completar el sentido de un texto con información que no está expresada de manera literal, es decir, no aparece ahí fácilmente, sino que tenemos que bucear. Ahora ya no somos detectives privados, ahora somos buzos. Tenemos que romper, ¿cierto?, la capa del agüita, romper la capa del mar, meternos entre medio e ir descubriendo cosas que no teníamos idea que estaban, pero están. Entonces, ya, lo que habíamos dicho, cierto proceso lógico que permite completar el sentido de un texto con información que no está expresada de manera literal, pero que se puede desprender de lo manifestado por el emisor relacionando las oraciones o los párrafos pertinentes. Es decir, no solamente nos vamos a hundir en una cierta parte de un texto, ¿cierto?, sino que nos vamos a hundir en toda la totalidad del texto. Y esta operación mental requiere que el lector descubra las implicancias que el emisor ha permitido en el texto. En el texto, chiquillos, y aquí nuevamente, no lo que me dijo mi papá hace 1000 años, no lo que me dijo la tía de la abuelita de la prima del hermano, ¿cierto? No, aquí nos estamos refiriendo al texto. No, la idea aquí, y fíjense además que arriba dice proceso lógico. La idea aquí, chiquillos, es no dejarnos tentar por esas alternativas que uno dice, puede que el autor me quiera decir esto en realidad. No, chiquillos, solamente del texto, nada de ponernos a divagar, a imaginar. Aquí la imaginación lamentablemente no nos sirve. Esto es un proceso lógico, un proceso mental. Y ese proceso mental lo va dando el texto a través de ciertas pistas. Por eso yo les decía, aquí somos como prácticamente los CSI, somos los detectives privados. Vamos buscando pista, pista, pista y llegamos a la conclusión de que el asesino era tal persona, ¿cierto? O de que el asesino ese día estaba resfriado porque dejó un papel sucio, ¿cierto?, encima de la nevera. No sé, lo que aparece, ¿cierto?, en este tipo de seriales. Acá la inferencia es lo mismo. El texto nosotros nos da pistas para que nosotros vayamos sacando cierto tipo de conclusión o llegando a cierto tipo de inferencia. Y finalmente, otro tipo de preguntas que nos va a aparecer es son las de evaluar el contenido de un texto. Esta habilidad es una de las más complejas de alcanzar, pero una vez que nosotros ya hemos logrado sacar información textual, sacar información inferencial, ya podemos ir llegando a este tercer nivel, que es el de evaluar el contenido de un texto. Cuando nos piden evaluar un texto, ¿cierto?, el contenido de un texto, lo que nos están pidiendo es producir juicios valorativos en relación con el contenido o la forma del texto. ¿Este texto está bien? ¿Lo que plantea está bien? ¿Está mal? ¿Por qué? Etcétera. Frente a este tipo de preguntas, deberás realizar algunas de las siguientes acciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos piden evaluar? Inferir el propósito, la intención comunicativa o la posición del emisor según el texto completo o según una parte de él. ¿Qué es lo que afirma el autor en este párrafo? Según lo expresado en el texto, ¿el autor está de acuerdo con tal cosa? Estamos evaluando. Transformar un enunciado de lenguaje poético a lenguaje habitual o viceversa. Es decir, tenemos un poema y nos están diciendo, ¿qué quiso decir el autor con el párrafo tanto y el párrafo tanto? ¿O qué sentido tiene el dicho que expresa el autor en el párrafo 1? ¿O por qué razón tal? A eso se refiere, a transformar, ¿cierto?, un lenguaje poético a un lenguaje que nos sea más familiar como un lenguaje normal, habitual, ¿cierto? Es decir, pasar de lo connotativo a lo denotativo, o viceversa, pasar de lo denotativo a lo connotativo, y eso es incluso más difícil aún. Después, determinar el tipo de texto según su forma. ¿Qué tipo de texto nos estamos enfrentando? ¿Es un texto literario? ¿Es un texto no literario? ¿Por qué? ¿Por qué podemos afirmar eso? Y finalmente, establecer la función de algún elemento del texto, entre otras. ¿Por qué esa frase aparece ahí? ¿Qué función cumple la palabra tanto en el párrafo X? A eso se refiere. Ese tipo de preguntas tienen que ver con evaluar el contenido de un texto. Esto salió larguísimo, pero eso sería más o menos lo que corresponde
al repaso número 2, que abarcó, como les decía al inicio de la clase, que abarcaba vocabulario contextual con comprensión de lectura. Chiquillos lindos, chiquillos maravillosos, queridos estudiantes, nos vamos entonces ahora con preguntas. Chiquillos, última clase, ¿cierto? De lo que fue repaso, les recuerdo que los videos están en la página de YouTube, en el canal de YouTube de Puntaje Nacional, y además están también en la página de Puntaje Nacional. Chiquillos, no se calienten la cabeza estudiando a última hora. Dejen, ojalá, que su cuerpo descanse, que su mente pueda relajarse y además hagan que su cuerpo libere todo ese estrés que están sintiendo en este momento. Ustedes pueden, recuerden, más que recuerden todo lo que han aprendido este año, recuerden todo lo que aprendieron además en el colegio y tengan, pero más que muy confianza en ustedes. Si les va bien, si saben que en los ensayos les va bien, no piensen que en la PSU les va a ir mal. No sean ustedes pájaro, como es el dicho, pájaro de mal agüero. Luchen contra ustedes mismos. Ustedes mismos en este momento son contra quienes tienen que luchar, son a quienes tienen que vencer. Y ustedes pueden, yo sé que sí. Oh, perdón. Nuevamente, profe, ¿por qué ítem es mejor empezar la prueba? ¿Es verdad que es mejor hacer la prueba atrás hacia adelante? Sí, es verdad. ¿Cuál es la diferencia entre persuadir y convencer? Cuando persuadimos utilizamos la parte de acá, el corazón, la emocionalidad, la empatía. Cuando convencemos utilizamos argumentos que van desde acá, de la cabecita. Lógicos racionales. Mira, aquí le estaban contestando. Persuadir alude a argumentar apelando a los sentimientos y convencer es argumentar con razones objetivas. Ahí le estaban contestando. Profe, ¿los conectores dan más puntos que la que figura literaria? No sé qué quiso decir esta persona. Todas las preguntas de la PSU valen lo mismo. Profe, está bonito su look nuevo. Es el mismo de siempre. ¿Cuál es la mejor forma de leer los poemas? Siempre pensando que un poema utiliza mayoritariamente el lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo es el que a nosotros nos lleva a interpretar cosas. La mejor forma de leer poemas entonces es precisamente esa. Darnos cuenta de que el poema nos está diciendo precisamente cosas. Nos está dando a entender cosas. Ya, chiquillos, mis estimados. Vamos a ir... No. Voy a ir viendo si aparece alguna pregunta que no se haya hecho antes. Gracias, chiquillos, por sus palabras bonitas. Estoy leyendo muchas palabras bonitas. Gracias, chicos. A ver. Vamos a ver. Ya, chiquillos. Ya, las preguntas se van repitiendo. Estuve viendo sus preguntas acá. La mayoría se va repitiendo. Así que vamos a ir dando por concluida la clase, pero me voy a quedar con una pregunta que alguien hizo por ahí. Tips para antes de la PSU. Ya no hablando de la PSU en sí misma de lenguaje, sino que de la PSU en general. A ver, chicos. La PSU de lenguaje es la que parte de las primeras. No por eso voy a dar solamente el tip para esta PSU, ¿cierto? Siendo de mi especialidad, sino que para las pruebas que le siguen. La de ciencias, la de historia, la de matemáticas. Chiquillos, el día anterior, lo más probable es que si se han estado preparando todo el año, los esté ganando la ansiedad, los esté ganando el pánico, los esté ganando los nervios.
Mis estimados estudiantes, los que nos siguieron durante todo el año y los que nos están siguiendo ahora recién y que estuvieron viendo los videos, y por ahí alguien que decía, profe, vi todos sus videos y hasta me aprendí la canción de la Universidad Mayor. Relájense. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Yo sé que ustedes van a decir, pero profe, ¿cómo me da ese consejo? No sé cómo hacerlo. Hagan lo que hacen siempre. Jueguen en el celular, jueguen en el PlayStation, jueguen con la mamá las cartas, salgan a dar un paseo. El día anterior, la verdad es que más materia no les va a entrar. Y eso se llama, en vulgar, ¿cierto? Como lo conocemos, lo que alguna vez fuimos estudiantes, calentar materia. Calentar materia para la PSU la verdad es que nos sirve de mucho. No es un método adecuado y al contrario nos va a dejar súper cansados e incluso más nerviosos de lo que podamos estar. Entonces, consejo, y esto lo doy como un consejo personal, ¿cierto? Que a mí también me dieron alguna vez en el preuniversitario cuando yo estaba pasando lo mismo que ustedes. Y perdón si estoy hablando desde mi propia óptica, ¿cierto? Estoy siendo muy autorreferente, pero piensen que todos los profesores que ustedes tienen han pasado en algún momento por eso. Relájense, tranquilícense, hagan yoga, respiren profundo, respiren tranquilo. La PSU no se los va a comer, la prueba no los va a atacar. Cualquier sueño que tengan donde la PSU tal vez le salen alas y los ataca por la cabeza, no les va a pasar. Esta prueba es como cualquier otra prueba, no define pero absolutamente nada. Si les va bien o les va mal, en el primer caso, genial. En el segundo caso, echémosles para adelante otra vez. Toda instancia es una instancia de aprendizaje y eso no podemos olvidarlo jamás. Entonces, el mejor consejo que puedo darles para el día antes de la PSU es tranquilidad, relajo y confianza. Confianza sobre todo en sus profesores que de alguna manera u otra dieron lo mejor para ustedes para que aprendieran, ¿cierto? Para que desarrollaran habilidades. Y como les decía hace un rato, nos conocemos, por lo menos cada uno de ustedes se conoce y yo también me conozco por lo menos 17 años de una existencia larga, ¿cierto? Sabemos cómo estudiamos, sabemos cómo reaccionamos y por ende también sabemos cómo relajarnos. Y ese relajo, como les decía, no tiene que ser un relajo extremo de me voy a ir a parrandear y me voy a perder 3 días. Es un relajo tranquilo, es un relajo pasivo. Es un relajo de voy a estar en mi casa con tranquilidad. Ahora bien, ¿qué otro consejo les puedo dar para el día anterior para que no se los coman los nervios, sobre todo el día lunes, que es el que toca el día de la PSU? Vayan al reconocimiento de clases, de salas. El reconocimiento de salas no es obligatorio, pero sí es conveniente hacerlo y en extremo conveniente hacerlo. ¿Por qué? El día lunes, si ya se relajaron durante el domingo, el día lunes les va a volver la ansiedad y el nerviosismo. Entonces, ¿qué es lo recomendable hacer? Ir el día domingo al reconocimiento de salas. De esa manera van a conocer el trayecto que tienen que realizar. Ojalá incluso lo hicieran mañana mismo, un día viernes temprano en la mañana, para saber más o menos cuánto se van a demorar realmente, ¿cierto?, en un día de trabajo normal. ¿Qué más? Vayan al reconocimiento de salas, grábense bien el recorrido que tienen que seguir para llegar a esa sala. Los va a albergar, esa sala los va a albergar, ahí sí, por lo menos 3 clases, o sea, por lo menos 3 pruebas. Entonces, vayan al reconocimiento de salas y de esa manera se quitan un estrés más. ¿Qué otra cosa es recomendable antes de la PSU? No coman pesado, no coman papas fritas y chatarras. Lo ideal es comer algo que nos haga bien, que nos nutra bien, no que nos deje el estómago pesado porque nos podemos enfermar de la guatita. Ocurre, lo ideal es que eso no ocurra. ¿Qué más? Para la PSU es buena idea, si tienen alguna duda de llevar algún implemento, consúltenlo el día que vayan al reconocimiento de salas, pregúntenselo al profesor que los va a estar observando ese día. Por ejemplo, si tienen alergia o piensan que a lo mejor van a estar con la nariz un poquitito floja, ¿cierto? Es buena idea llevar pañuelitos. Pero pregúntenle de todas maneras al profesor que los va a observar durante la PSU si pueden utilizarlo o si pueden sacarlo mientras están dando la prueba, para no generar ningún problema, ¿cierto?, ese día. ¿Qué más?
Recomendaciones de un profesor que hace muchos años está preparando la PSU, ¿cierto? No son recomendaciones mías y no me voy a robar el crédito. Que también es buena idea llevar dulces para la PSU. Porque en ningún momento les va a dar sueño, chiquillos. La PSU dura 2 horas y media y en algunos casos dura 2 horas 40. Entonces, la idea, lleven dulces. Pueden ser, no quiero dar marcas, pero gomitas, ¿cierto? O dulces de estos masticables. Y envuélvalos, no lo lleven en los envoltorios tradicionales de papel, el papel que traen, sino que envuélvalos en papel plástico, esta alusa plástica. Porque de esa manera no van a estar metiendo bulla, ustedes mismos no se van a desconcentrar. Si el día de la PSU están pero ultra, muy full, mega nerviosos, ¿qué idea es buena? Tranquilidad. Dijimos la PSU dura 2 horas y media y la ideal es aprovechar el tiempo lo máximo que podemos. Pero ese tiempo tampoco podemos aprovecharlo si estamos nerviosos. Entonces, buena idea es contar. Imagínense el tip que le está dando la profesora de lenguaje. Contar del 1 al 50, de 2 en 2, del 50 hacia atrás llegando al 1, etc. De esa manera se van a distraer y van a pensar en cualquier otra cosa menos en la PSU que están rindiendo. De esa manera se van a ir calmando, probablemente los latidos del corazón también van a ir bajando y cualquier otra distracción va a ir bajando también. Entonces, mis estimados estudiantes, creo que hasta ahí me llegan los tips para el día de la PSU. Estoy casi segura. Creo que no se me olvida nada. Ya. Entonces, chiquillos, nos pasamos 10 minutitos de la clase. Todavía nos quedamos con el ahí. ¿Cuál es la mejor forma de leer los poemas? Voy a tratar de sacarlo si es que lo encuentro. Ahí está. Ya. Mis estimados estudiantes, mis estimados personas que nos siguieron durante todas las clases de lenguaje y comunicación, hasta aquí llegó el repaso. Hasta aquí llegaron las clases de lenguaje y comunicación. Muchísimas gracias por haberme dejado entrar en sus pantallas, por haber depositado gran confianza, ¿cierto?, en mí. Nos veremos en una próxima oportunidad, tal vez por ahí en la calle, si me ven alguna vez me saludan. Y un abrazo súper grande, que les vaya pero muy súper genial el día lunes. Recuerden que el día lunes, acá en Puntaje Nacional, tenemos una especie de conversatorio, ¿cierto?, una pequeña clase de lo que fue la PSU de lenguaje. La vamos a hacer el día lunes a las 6 de la tarde. Esta persona encargada de la clase, esa misma clase que vamos a hacer el día viernes, para por si ahí les quedó alguna duda, alguna cosa que no supieron contestar, que digan, profe, odié ese texto. Probablemente yo también lo voy a odiar junto con ustedes. Así que están cordialmente invitados para el día lunes a las 6 de la tarde a estar en esta clase de pelambre PSU, post-PSU. Ya, chiquillos, que les vaya súper bien, confíen en sus capacidades, pero al 1000%, al máximo por ciento, ustedes pueden, se han estado preparando, han estado haciendo ensayos, guías, viendo las clases. Recuerden que todas las clases siguen estando en puntajenacional.cl y en el canal de YouTube de Puntaje Nacional. Así que ya, me despido, no doy más la lata, que les vaya pero súper bien y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao. El mundo es para los que la tienen clara, para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir. Son líderes naturales. Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.